Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del chisme. Hoy, amigos, les traigo un tema que está que arde, un escándalo que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Mert y Afra. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle jugoso, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo constante y por formar parte de esta comunidad increíble. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dale al botón de me gusta si disfrutas del contenido. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, a darle al chisme. Para aquellos que no estén familiarizados con la pareja, Mert y Afra son una de las parejas más comentadas y mediáticas del momento. Son dos personalidades muy queridas y seguidas, con carreras exitosas y una relación que ha sido, como mínimo, apasionada. Han compartido momentos de felicidad, pero también han enfrentado rumores, especulaciones y, lamentablemente, un escándalo amoroso que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué sucedió exactamente? Todo comenzó con rumores que se filtraron a través de las redes sociales y que rápidamente se propagaron como la pólvora. Rumores de infidelidad, de desconfianza, de crisis en la pareja. ¿La causa? Supuestas evidencias de que uno de los dos, o tal vez ambos, no habían sido fieles a su compromiso. Las redes sociales explotaron. Los hashtags se multiplicaron, los comentarios se volvieron hirientes y los fans se dividieron en bandos. Algunos defendiendo a capa y espada a Mert, otros a Afra. Y muchos simplemente observando con curiosidad, esperando que la verdad saliera a la luz. Pero la historia no terminó ahí. A medida que pasaban los días, la situación se fue intensificando. Nuevas fuentes cercanas comenzaron a hablar, filtrando detalles que avivaban la llama del escándalo. Fotos comprometedoras, mensajes de texto reveladores, testimonios de terceros. Todo esto alimentó la controversia y generó una oleada de críticas y especulaciones. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Portales de noticias, revistas de espectáculos, programas de televisión. Todos querían saber qué estaba pasando, quién era el culpable y cómo reaccionaría la pareja. La presión mediática se intensificó y la vida de Mert y Afra se convirtió en un verdadero circo. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de semanas de silencio, de rumores y de especulaciones, Mert y Afra han tomado una decisión. Una decisión que, según las fuentes, es trascendental para el futuro de su relación. Una decisión que nadie, o al menos pocos, se esperaban. Y aquí viene la bomba: han decidido darle una oportunidad al amor. Sí, amigos. A pesar de todo lo que han pasado, a pesar de los rumores, las críticas y la presión mediática, Mert y Afra han decidido luchar por su relación. Han decidido no rendirse y apostar por un futuro juntos. Pero, ¿cómo lo harán? ¿Qué implica esta decisión? ¿Qué medidas tomarán para superar la crisis? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se rumorea que han optado por una estrategia audaz, un retiro voluntario de la vida pública. Así es, amigos. Según fuentes cercanas a la pareja, Mert y Afra se alejarán de los focos, de las redes sociales, de los eventos sociales y de la atención mediática. Han decidido tomarse un tiempo para ellos, para reflexionar, para sanar y para reconstruir su relación lejos de la mirada pública. Pero el retiro voluntario no es la única medida que han tomado. Se habla también de terapia de pareja, de compromisos serios para superar la crisis y de un esfuerzo conjunto para recuperar la confianza perdida. Han decidido buscar ayuda profesional para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. Y lo más importante, según las fuentes, es que están dispuestos a trabajar en equipo, a comunicarse y a comprometerse con el bienestar de su relación. Están decididos a superar este obstáculo y a construir un futuro juntos. ¿Por qué han tomado esta decisión? La respuesta es compleja y multifacética. En primer lugar, está el amor que se profesan. A pesar de las dificultades, el sentimiento entre ellos parece ser real y profundo. Ambos saben que se aman y que están dispuestos a luchar por ese amor. En segundo lugar, está el deseo de proteger su relación. La exposición mediática, las críticas y los rumores han puesto en peligro su estabilidad emocional. Al alejarse de la vida pública, buscan proteger su privacidad y evitar que la situación se deteriore aún más.
Y en tercer lugar, está la presión mediática. El constante acoso de los medios, las críticas de los fans y la falta de privacidad han afectado profundamente a la pareja. El retiro voluntario es una forma de protegerse de este huracán y de recuperar su salud mental. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? En primer lugar, significa que no veremos a Mert y Afra en los eventos sociales, en las portadas de las revistas ni en las redes sociales por un tiempo. Esto sin duda decepcionará a muchos fans, pero también les dará la oportunidad de reconstruir su relación en privado y sin la presión constante del público. En segundo lugar, implica un cambio en su dinámica como pareja. Deberán trabajar en la confianza, en la comunicación y en la superación de la crisis. Esto requerirá tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero si logran superar este obstáculo, su relación podría salir fortalecida. En tercer lugar, esta decisión envía un mensaje muy claro a sus seguidores, que el amor, a pesar de las dificultades, siempre vale la pena. Es una decisión que, aunque arriesgada, demuestra valentía y determinación. Y la gran pregunta, ¿funcionará? ¿Lograrán Mert y Afra superar este escándalo amoroso y reconstruir su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su historia, una vez más, nos recuerda que el amor, a veces, es una lucha. Una lucha que requiere valentía, perseverancia y compromiso. Pero hay más. Hay rumores, fuertes rumores, de que podrían estar considerando mudarse a otro país. Sí, amigos. Dicen que están buscando un lugar tranquilo, lejos de la atención mediática constante, donde puedan vivir su amor sin la presión del público. Esta es una decisión audaz, pero comprensible, teniendo en cuenta la situación actual. El estrés y la ansiedad que genera la exposición pública son enormes, y alejarse de todo eso podría ser justo lo que necesitan para sanar y fortalecer su relación. ¿Dónde podrían ir? Se especula con destinos exóticos y tranquilos, donde puedan disfrutar de su privacidad y reconstruir su relación lejos del ojo público. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada y debemos tomarla con cautela. Obviamente toda esta información proviene de fuentes no oficiales y, como siempre, es importante ser cautelosos y no dar nada por sentado. Pero la consistencia de los rumores, la credibilidad de algunas de las fuentes y el contexto general de la situación sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Estaremos atentos a cualquier novedad y los mantendremos informados. Además de todo esto, se especula con posibles consecuencias legales. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que podrían estar considerando acciones legales contra los medios que han difundido información falsa o difamatoria. Esto podría incluir demandas por daños y perjuicios y una batalla legal prolongada que agravaría aún más la situación. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de acciones legales refleja la seriedad con la que Mert y Afra están tomando este escándalo. También se rumorea que han pedido asesoramiento a expertos en relaciones públicas para gestionar la crisis. El objetivo sería controlar los daños y reconstruir su imagen pública. Esto podría implicar el lanzamiento de comunicados oficiales, entrevistas controladas y la participación en proyectos benéficos para demostrar su compromiso social. La estrategia de relaciones públicas podría ser crucial para recuperar la confianza de sus seguidores y minimizar el impacto negativo del escándalo. Asimismo, se ha especulado sobre la posibilidad de un documental o serie sobre su relación. Esta estrategia, aunque arriesgada, podría permitirles contar su versión de la historia, mostrar su lado humano y generar empatía con el público. Sin embargo, requeriría una gran valentía y transparencia por parte de la pareja, y podría tener un impacto significativo en su imagen y en su futuro profesional. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. Es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por la especulación y los rumores. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos desmenuzado el escándalo amoroso de Mert y Afra, hemos analizado la decisión que han tomado y hemos explorado las posibles implicaciones de esta. Hemos hablado de rumores, especulaciones y de las diferentes perspectivas. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la complejidad del amor y las dificultades que pueden surgir en una relación expuesta a la opinión pública. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Y sobre todo, espero que les haya dado algo en que pensar. El mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas, y esta historia, sin duda, es una de ellas.
Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus teorías sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Mert y Afra? ¿Creen que funcionará? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Me encantaría saberlo. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.